Hoy vamos a hablar acerca de los tiempos y cómo interpretar cuáles son los tiempos de Dios. ¿Te has preguntado qué tiempo estás viviendo hoy en tu vida? ¿Es tu verano? ¿Es tu primavera? ¿Es tu otoño? ¿De qué es tiempo? ¿De dejar de hacer o de hacer más? ¿De conformarte o de tener una visión y luchar? ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y para esto vamos a hablar acerca de cómo interpretar, cómo saber cuáles son los tiempos de Dios. ¿Qué debo tomar en cuenta para saber cuáles son los tiempos de Dios? Cuando plantamos una iglesia en Metepec, había un hombre, don Jorge Hernández Ochoa, acaba de morir hace unos meses. Y todos decíamos, bueno, pues ya era su tiempo, un hombre sabio de muchos años. Pero hace una semana falleció un chico de 24 años atropellado por una bicicleta. Más bien en una bicicleta atropellada. Y sus papás me hablaban y me decían, pastor, ¿por qué? Todavía tenía mucho por delante. Y le decía, no, fue el tiempo exacto de Dios. Y a veces es difícil, y esta es una de las cosas que vamos a ver, es difícil entender algunas cosas. Y es una de las 3 cosas para entender los tiempos de Dios que debemos de aceptar, que es difícil entender cosas divinas. Entonces vamos a orar para que sea Dios quien revele a nosotros directamente qué es lo que nos quiere hablar esta mañana. Amado Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, porque tú has escogido este tiempo exacto hoy para que estemos aquí delante de ti y haber escuchado tu palabra. Una palabra tan específica, en donde nos dices que hay tiempo para muchas cosas, pero está siendo específico. Tiempo para amar, tiempo para abrazar, tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para rechazar o repudiar. Amado Dios, te pedimos que sean agradables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca. Roca nuestra y Redentor nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a tomar la hoja que está en su boletín, nuestra hoja de trabajo, y vamos a leer todos juntos el primer versículo que está allí. Se dice Eclesiastés 3:11. ¿Sí? Vamos a leer juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense bien, aquí Salomón está escribiendo y nos está diciendo que necesitamos 3 cosas. En este propio versículo, nada más en el 11, dice que necesitamos que debemos de reconocer la hermosura de los tiempos de Dios, la eternidad que nos espera y el misterio de Dios. El misterio de Dios. ¿Quién podrá entender a Dios si nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio? Cuando Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Entonces, es algo que cuesta trabajo entender y que vamos a entender hoy, que no todo lo tenemos que entender, ¿no? Bueno, vamos a ver 3 cosas que debemos hacer para entender los tiempos de Dios. ¿Qué debo de hacer? Vamos a hacer 3 cosas nada más vas a hacer. Paso 1. Aceptar las temporadas que Dios pone en mi vida. Ese es el primer paso. Y ya que escribiste aceptar, ahora circula temporada. Porque es muy importante que seamos conscientes que todo es temporal. Los trabajos nos mueven, ¿no? A veces nos mueven de trabajo, nos mueven. No siempre vives en la misma casa, no siempre tienes a los mismos amigos cerca, no siempre tienes la misma economía. Hay quien está pasando por una circunstancia difícil económica y cree que es para siempre. Y Dios te pide contentamiento y dices, ¿cómo voy a estar contento con esta pobreza?
Sí, Dios, espérate, nadie te dijo que vas a vivir así siempre. Todo tiene temporadas y Dios nos lo acaba de decir a través de Salomón en este libro. Entonces quiero analizar un poquito algunos de los primeros versículos donde habla acerca de esto. Salomón en Eclesiastés en el capítulo 3 que acabamos de leer, del 1 al 8, menciona 14 cosas en las cuales él resume, como quien dice, los tiempos de la vida, ¿no? Está usando situaciones opuestas, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Y así es como nosotros debiéramos ser conscientes en todo tiempo de que las circunstancias de nuestra vida así son, temporales. El día en que tú naciste fue un día muy importante. Es un día en el que tú no tuviste el control, tú no decidiste, ya ahorita, mamá, ahí voy a nacer, ¿no? Salomón, Dios a través de Salomón nos está diciendo, hay dos tipos de cosas. Las cosas de las cuales tú tienes el control y las cosas de las cuales no tienes el control, ¿no? Y el día que tú naciste, tú no tuviste el control. Como no tienes el control de quiénes fueron tus papás o qué número de hija fuiste, tú no podías controlar. No, espérate, quítate, voy yo primero. No podíamos. Entonces, estas cosas, Salomón explica que nosotros debemos de reconocer que las cosas de las cuales no tenemos el control, Dios tiene el control. ¿Estamos de acuerdo? Y podría decir, pues sí, nos conviene, pastor, ¿no? Saber que Dios tiene el control de lo que yo no tengo el control. Pero hay una gran diferencia. Cuando tú tienes el control de las cosas, también debes de ir delante de Dios y pedirle que Él tome el control. A pesar de que tú podrías decidir. ¿Para qué? Para que te equivoques menos. Para que lo pongas delante de Él y digas, Señor, sé que yo tengo el control y lo puedo hacer, pero guíame, dirígeme. ¿Cómo puedo hacer estas cosas? Y entonces en el versículo 1 y 2 estamos sometiendo o debemos someter a los tiempos de Dios las cosas de las cuales sí tenemos el control. Debemos de someter a los tiempos de Dios. ¿Ok? Versículo 3 y 4 dice tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de ensanchar, tiempo de bailar. Dios está en todo tiempo. Dios es eterno y no tiene principio y fin. Nosotros estamos sujetos a una fecha de nacimiento y una fecha en la que vamos a morir. Si es que no viene el Señor antes, nos lleva. Y entonces en esas fechas nosotros debemos ser conscientes qué es lo que voy a poner delante de Él. ¿Eres consciente de cuál es el tiempo que estás viviendo? ¿Cuál es tu hora en este momento? ¿En tu matrimonio? ¿En tu escuela? ¿De qué es tiempo? ¿Es tiempo de prepararte o es tiempo de dar fruto? ¿Es tiempo de sujetarte y obedecer o es tiempo de dirigir y de enseñar y de señalar? ¿Es tiempo de soñar y es tiempo de qué en tu vida? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos revele cuál es el tiempo que Él tiene para nosotros ahora. Porque a veces no hacemos ni siquiera un alto en el día para pedirle a Dios que nos revele su tiempo. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar de nuevo. Amado Dios, Padre Todopoderoso, sabemos que tu tiempo es perfecto, Dios, y que hay tiempo de curar y tiempo de destruir, tiempo de edificar. Señor, hoy te pedimos que nos muestres el tiempo que debemos de desarrollar en nuestra vida. Edificar
la vida de otros, ser ejemplo en la vida de otros, apoyar, entregarte nuestros tiempos. Te pedimos, Padre, que estos momentos sean de alegría o sean de dolor, seas tú quien los dirija en todo tiempo en nuestras vidas. Así como lo hizo tu Hijo Jesucristo, y que todo lo sujetó a ti, a pesar de ser Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Fíjate bien, yo no sé si te has puesto a pensar a veces y decir, si yo tuviera el poder, la sabiduría, el conocimiento de Jesucristo, ¿qué haría en este momento? A veces cuando tenemos que tomar decisiones importantes, el pastor te dice, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Cómo hubiera respondido Jesús ante una circunstancia familiar, laboral o escolar? ¿Cómo hubiera respondido entre una pelea de amigos? Y es muy importante que vayamos delante de Dios y digamos, Señor, ¿cómo responderías tú? Y en Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos está diciendo que aún Jesucristo sometió al Padre todas las decisiones y todos los momentos importantes de su vida. Y es algo que debemos hacer y que a veces no estamos acostumbrados y que en automático hacemos las cosas. En el versículo 5 dice, por ejemplo, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Muchos hemos escuchado que la Biblia fue escrita hace más de 2000 años y que entonces es pues ya antigua y no podemos tomarla en cuenta, que no está actualizada. Hace algunos años nos impidieron al mundo entero que nos abrazáramos y obedecimos, ¿sí o no? En la pandemia no nos dejaban abrazar y para algunas personas fue gracias, Señor, que ya no me van a abrazar. Y para otros, ¿cómo le hago? Porque somos muy abrazadores. Pero la Biblia lo dice, va a haber tiempo de abrazar. Y quiero hacer un paréntesis para hablar acerca del noviazgo. En Rey de Reyes, ¿creemos en el noviazgo? Sí. Pero en un noviazgo que te está preparando a casarte. No en un noviazgo de 5 años. Empezando desde la prepa y a ver cuándo se acaba. Creemos que ni siquiera, es más, en la Biblia no habla del noviazgo. Entonces, preparémonos, papás, para que nuestros hijos, nuestras hijas, pues tengan amigos con propósito, no novios. Con un propósito de conocerse, de ser mejores. Conocerse en la iglesia o en un entorno seguro es bueno porque no fingen. Cuando un chico empieza a cortejar a una señorita sin conocerla, siempre va a fingir. Vamos a poner nuestra mejor cara, nos vamos a poner nuestra mejor ropita, perfumaditos siempre. No vamos a hacer ningún improperio, ¿no? Enfrente de ella nunca te sacarías un mo. Pero ¿qué pasa si en el grupo de jóvenes, en el campamento, ya me saca el barbe? Lo conoces verdaderamente, sabes cómo es. Y no está fingiendo. Entonces, hay tiempos de abrazar, hay tiempos de amar, hay tiempos de enamorarse, dice la palabra de Dios. Yo les invito a que verdaderamente no pierdan tiempo en la preparatoria y en la universidad, pues ya pueden empezar a ver, pero con un propósito, casarse para glorificar a Dios. Entonces tengan cuidado de tener esos multitud de novios, porque bueno, en una ocasión una de mis hijas hizo una dinámica y les entregó a cada niña adolescente una paleta y puso a niñas y niños con sus paletas. Y entonces les dijo, abran su paleta nueva y chúpenla.
Cada quien la estaba chupando. Ahora intercámbienla. No, qué asco, ¿cómo crees? Pues eso es lo que está pasando con tu corazón. Ya alguien vino y chupó tu corazón y luego otro chupa tu corazón y... ¿Quieres una paleta nueva o quieres una paleta chupada? ¿Qué quieres ser tú? ¿Una paleta nueva o una paleta chupada? ¿Qué ofreces? ¿Qué pides? Y delante de Dios es tiempo de que seas consciente de que no es tiempo de noviazgo en épocas de adolescentes o de jovencitos, sino con un propósito. Tengo 2 hijas, entonces por eso se separé. ¿Ok? Y a uno ya le digo, ya es tiempo. No, papá, si quieres. El otro día le dijo a mi hija, mi hija a mi esposa, mira, mamá, si quieres nietos, espérate unos 10 años o dile a mi hermana. Yo todavía no. Y es la más grande. Bueno, continuamos. Versículos 6 y 7. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tenemos que ser conscientes que también hay tiempo en el que tienes que callar y que no debes de hablar todo lo que te dicen porque puedes romper con la confianza que alguien depositó en ti, confiándote algo. Y no lo debes de callar, no lo debes de hablar. Pero también tienes que ponerlo delante de Dios, Señor, y decir, si es algo que pone en riesgo la vida, la integridad de alguien, tengo que hablar. Y es por eso cuando les decía, hay veces que depende de ti, pero tienes que ponerlo delante de Dios. Y que Dios te dirija a que tengas que hablar, o a lo mejor denunciar con alguna autoridad, con la iglesia, con tus padres, con la sociedad, y denunciar algo. Y es tiempo de hablarlo. Hay cosas que escuchamos y que es difícil confrontarlas y decirlas. Pero es tiempo, según la palabra, cuando vas delante de Dios y Él te indica qué hacer. Luego en el versículo 8, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de hacer la guerra. Pastor, espérame, ¿cómo que un cristiano puede aborrecer? ¿Sí? Debemos de aborrecer el pecado. Debemos de aborrecer las injusticias. Debemos de aborrecer, pues, ese pecado que nos asedia. Nuestros propios pecados. Procrastinar, ¿qué te parece? Perder el tiempo en Instagram, ¿qué te parece? Vayan a sus pantallas a ver cuánto tiempo de pantalla tienen en el teléfono. Si alguno tiene menos de 2 horas, lo felicito. Pero es increíble. Es tiempo de hacer cambios en nuestras vidas. Momentos de aborrecer, de hacer la guerra para quitar a tiranos del poder, también. Dios no permite que quitemos injusticias. ¿Qué tiempo estás viviendo en tu matrimonio o en tu escuela, en tu vida actual? ¿Qué estás viviendo? ¿Crees que sea el tiempo de cambiar malos hábitos por buenos o todavía no? ¿Crees que sea tiempo de romper con una relación ilícita que tienes? ¿O con algún pecado oculto que ahí estás acariciando? Robando, mintiendo, viendo pornografía. Desafortunadamente hoy la pornografía está a un clic del teléfono. Debemos tener mucho cuidado. ¿Qué te parece que fuera el tiempo de amar de nuevo a tu pareja con esa pasión como cuando la conociste? Lucy y yo estamos, este año cumplimos 25 años de casados. Entonces el otro día le propuso, oye, vamos a tratarnos como cuando nos conocimos. Me mandas mensajitos y te invito y salimos y te dejo en tu casa y yo me voy a la mía. No, pero esa emoción de quiero verte, de cómo te arreglaste, de que me sorprendas, de llevarte a cenar a un lugar rico, de llevarte al mirador de bugambilias y orar y cantar alabanzas al Señor. Cosas padrísimas que a veces por la rutina nos perdemos. Es tiempo de hacer cambios.
Es tiempo de hacer ejercicio a lo mejor también, ya, ¿no? Perdón, coach. Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es muy importante creerle, hacerlo vida en cada uno de nosotros. Segunda cosa que debemos hacer para entender los tiempos de Dios. 1, nada es para siempre, ¿no? Todo es temporal. Número 2, entender que fui creado para la eternidad. Tú no fuiste creado para que te mueras y aquí termine tu vida. Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos vida eterna, vida para siempre, que Jesucristo nos dio vida empezando el día que le entregamos nuestra vida y de ahí no moriremos jamás. Físicamente tal vez, si es que no llega el Señor antes, pero si no, vamos a tener vida para siempre. Y entender esa eternidad nos hace ver como otra visión. Entender que es como cuando nunca has salido de la ciudad y un día te llevan a otro estado o te llevan a otro país, tienes una visión mucho más grande de las cosas. La capacidad de pedir. Mira, me gusta mucho un pasaje que está en el libro de Nehemías. ¿Recuerdan? Nehemías era el copero del rey, el que le servía el vino y lo probaba para comprobar que no fuera a estar envenenado. Entonces, él no podía estar con una cara triste. Tenía que estar siempre radiante. Y un día se presenta ante el rey con una cara triste. Y el rey le dice, ¿qué te pasa? Y dice, lo que pasa es que la ciudad de mis padres está avasallada y está destruida. Y entonces el rey le dice, ¿y qué pides? Y esta es la primera cosa que me apantalló de Nehemías. Le dice, oró y contestó al rey. O sea, en ese instante fue, ¿qué pides? Oró y contestó al rey. Le dijo, pues quiero ir. Bueno, ¿y cuánto tiempo te vas a tardar? Pues X. Ah, bueno, vaya. Y entonces Nehemías dice, bueno, si ya me dio chance, ¿por qué no me das unas cartas para que los gobernadores me abran las puertas y no me la hagan de tos cada que tengo que cruzar reinos? Sí, claro, aquí están las cartas. Oye, bueno, pues ya que me vas a dar cartas, ¿no me podrías dar unas cartas para los dueños de los bosques para que me den madera y yo poder reconstruir? Sí, claro. Oye, ya que me voy a llevar la madera, ¿no me podrás dar cartas para que me cuiden y me franqueen el camino y no me vayan a robar la madera? Sí, claro. Era el tiempo que Nehemías entendía que no era la capacidad de lo que él hacía, sino la capacidad de lo que Dios podía permitir en sus vidas y de lograr hacer. No son puntos para Nehemías. Ah, qué picudo fue Nehemías. No, es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. No es porque los apóstoles hayan sido muy buenos, 12 apóstoles, mira todo lo que se hizo. Es Dios a través de tu vida, impactando la vida de otros. Es tiempo de impactar la vida de otros. Quien tomó ya la clase de confesión de fe de Westminster, la primera pregunta de la confesión de fe de Westminster dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y hay quien se pregunta, ¿cuál será mi fin principal? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, entendiendo que Dios nos hizo eternos, podemos hacer las cosas para la eternidad, no para el día a día, no para lo que estamos viviendo aquí. Estamos gobernados actualmente y limitados, podría decir yo, por tiempo y espacio, ayer, hoy y mañana. Pero eso para los que no creen en Dios. Porque los que creemos en Dios dice que correrán y no se cansarán, que tendremos vida para siempre y no para hoy y mañana nada más. O sea, no tienes que planear y qué voy a hacer nada más para mañana y cuál será el sentido de mi vida para dentro de 10 años, sino para la eternidad.
¿Cómo lo voy a glorificar? Y podríamos preguntarnos, si fuimos creados para la eternidad, ¿tendrá sentido vivir a la luz de la eternidad? A ver, despacito. ¿Cómo le hago? Ejemplo, Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés nació y lo escondieron. Era ilícito que existiera un niño tan hermoso, ¿verdad? Y entonces lo esconden. Pero ¿qué es lo que hace Moisés más adelante? Fíjate bien, en Hebreos 11 dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, estos son de los pasos a la eternidad, fíjate bien. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, no quería los títulos nobiliarios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles eran las características del reino en donde iba a vivir Moisés? ¿Se acuerdan quién era? Egipto. ¿Y cómo era Egipto en aquel tiempo? Poderoso. Era el reino más poderoso. Rico, acaudalado y algo importante, educado. Todo eso Moisés dijo, yo no lo quiero. ¿Pero por qué lo dijo? Dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía hacia dónde iba. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y así es como otros nos deberían de ver. Es que, ¿por qué haces las cosas que haces? ¿Por qué no dices mentiras? ¿Por qué no dices albures? ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no te quedas con los viáticos? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque eres diferente. Porque yo pertenezco a la familia celestial, a la familia de Dios. Es que eso no me pertenece y que puedo ser diferente. Moisés dijo no a todo esto. Pablo también habla, cuando habla a la iglesia de Coloso, y le dice que todas las personas que han nacido de nuevo son capaces de ver al invisible, que son capaces de ver las cosas que no son como si ya fueran. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, me encantaban las marcas. Si mi camisa no traía aquí una banderita, o un cocodrilo, o un alce, yo decía que no servía. Muchos años después, Dios me permitió ser socio de una fábrica de playeras Polo. A nuestra fábrica entraba hilo y salían playeras. Y los que hacían piratería nos decían, te quedan más chidas que las originales. Y no les poníamos, nosotros no les poníamos nada. Y con orgullo me la ponía sin nada. Pero a veces, en cierta edad, nos importa la marca. Nos importa el qué dirán. Sin embargo, Pablo nos está diciendo que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba. Cuentan acerca de un hombre que iba en un BMW y que iba tan alcoholizado que iba casi, anestesiado. Choca y empieza a llorar porque su BMW se desbarató. Y entonces un hombre se baja y le dice, oye, pero no nomás se desbarató tu BMW, sino que perdiste una mano, o sea, y voltea a verse la mano y empieza a llorar más fuerte y dice, también perdí mi Rolex.
Imagínate. A veces nos reímos de cosas así tan grotescas, pero es verdad. Es verdad. A mí me gusta andar en moto y un día vi que una pareja se cayó de una moto, me paré a ayudarlos y el cuate estaba revisando la moto en lugar de a su esposa. ¿De verdad? ¿Qué te pasó? Yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a tu esposa? Y son cosas reales. Entonces, debemos de poner la mirada en las cosas que valen la pena, en las cosas eternas. En lo que, de qué me estoy alimentando, de qué estoy llenando mi corazón. Bueno, Moisés vio los lujos de Egipto, sus beneficios, y dijo no, prefirió los planes de Dios. Estaba viendo a la eternidad. Y ese puede ser nuestro mejor ejemplo. Mantén tu vista puesta en la eternidad. Número 3. Ya vimos cómo entender los tiempos de Dios. Aceptar que todo es temporal. Número 2. Entender que fui hecho para ser eterno. Y el número 3. Este me encanta porque me da mucha paz. Entender o aceptar que hay cosas que nunca comprenderé. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Me da paz porque sé que no tengo que entender todo, aunque sea el pastor, aunque seas el papá, aunque seas el director, aunque seas quien seas. No estás obligado a entenderlo todo, porque no hay cosas. Lo que yo les decía, la muerte de un hombre sabio contra la muerte de un jovencito. No tengo que entenderlo, Señor, no lo entiendo. Hay cosas que como pastor no entiendo. Todos los que somos papás, ¿alguno de ustedes daría la vida de su único hijo por salvar a un pecador como yo, como tú? ¿Y lo entregarías a que lo mataran para salvar a otro? Dios lo hizo. Y es algo que le agradezco infinitamente, pero que no entiendo. Que no entiende ese amor tan gigante que hizo que Jesús un día pusiera su mano por obediencia y por amor para ser crucificado. No lo entiendo. No entiendo cómo hay cosas, cómo hay personas que creen en el Señor, que están entregados al Señor y sufren muchísimo. Que les pasan cosas que dices, es increíble. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero Dios nos está diciendo, no lo tienes que entender. Lo tienes que aceptar nada más. No entiendo cómo hay cosas que seguramente no vamos a entender porque vivimos en un tiempo y en un espacio limitado. Y Dios es eterno. No puedo entender, si no puedo entender tiempo y espacio, menos puedo entender eternidad o infinito. ¿No? El otro día le pusieron a la inteligencia artificial que definiera el infinito. Y sigue tratando de definirlo. El infinito es infinito. Y no se va a acabar. Bueno, si es así, entonces tú le estás permitiendo a Dios que gobierne y disponga según tu voluntad. Cuando tú entiendes y reconoces que hay cosas que no puedes entender, le estás diciendo a Dios, no entiendo, que se haga tu voluntad. ¿Ok? ¿Y cómo madurar en esa definición o en esa decisión? ¿Cómo puedo madurar el decir, Señor, no entiendo, pero que se haga tu voluntad? Practicando dos cosas. Uno, buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos
te son conocidos. Él sí nos conoce. ¿Ok? Y número 2, debo de aprender contentamiento. Contentamiento me ayuda mucho después de toda esta charla que tuvimos ahorita. Porque si yo me voy al paso número 1, el paso número 1 era reconocer que nada es para siempre, que todo es temporal. Aceptar que todo es temporal, que son temporadas. Y entonces, para estar contento puedo decir, no va a ser para siempre, ¿verdad? No siempre voy a estar así de gordo. Gracias, Señor. Esfuérzate, ¿no? Pero nada es para siempre. Entonces, esto de aprender contentamiento, dice Filipenses. Y no lo digo yo, al pastor se le ocurrió que debe de aprender contentamiento. Dios nos lo dice a través de Pablo. Pablo nos dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez o porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y todo porque todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis tiempos están en las manos de Dios, y los tuyos también. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.